Muy buenas tardes, chicas y chicos de Miguel Hernández de tercer año. Bienvenidos y bienvenidas a mi terraza y a la primer clase virtual de historia de este año. Lamento que sigamos sin vernos y que tengamos que estar encerrados, pero bueno, lo tenemos que hacer para cuidarnos entre todos y todas. Espero que esto termine lo más pronto posible y podamos volver a vernos. Bueno, el primer tema que vamos a ver este año es la Revolución Francesa y para eso tenemos que remontarnos un poco a los temas que trabajamos el año pasado, ¿sí? Lo último que vimos el año pasado fue el absolutismo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hicimos este mapa conceptual en el pizarrón? ¿Sí? Así que bueno, repasemos un poquito del absolutismo para poder avanzar sobre la Revolución Francesa. ¿Por qué es importante tener presente el absolutismo? Bueno, porque la Revolución Francesa fue en contra de ese poder absoluto del monarca, ¿sí? Habíamos visto el año pasado que las características del absolutismo tenían que ver con un control sobre otros poderes ajenos a la corona, es decir, que la corona limitaba el poder de la iglesia y de instituciones representativas. Ahora vamos a ver lo que son las instituciones representativas. Había una centralización administrativa en la cual la corona manejaba todos los ingresos que tenía el reino, ¿sí? Lo que se cobraba en impuestos, ¿sí? Y todo lo que ingresaba lo decidía y lo manejaba el rey según le pareciera y según su conveniencia, ¿sí? Represión también de la disidencia religiosa. Esto era que el catolicismo era central y cualquier forma que vaya en contra de esa religión era reprimida fuertemente, ¿sí? Y perseguida. Bueno, sacralización de la figura del rey, esto era que se mostraba al rey como un dios, se lo mostraba en las pinturas, ¿sí? Formación de un ejército estatal centralizado, digamos, la fuerza del monarca, la espada del rey contra, digamos, los poderes ajenos a la iglesia, sometimiento de la nobleza, es decir, que los reyes definitivamente pudieron controlar a los señores feudales que tenían cierto poder y que a veces llegaban a amenazar el poder del rey. Y bueno, por ahí andaríamos con el absolutismo. Para decir una idea final sobre esto, el Estado estaba centralizado en la figura del rey, ¿sí? Habíamos hablado de esta frase de Luis XIV que decía, el Estado soy yo, ¿sí? Todo el poder del Estado, que hoy sería, digamos, hoy estamos en un sistema republicano, el Estado se divide en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, en esa época el rey tenía todo el poder. El rey concentraba toda la administración pública, todos los impuestos que ingresaban, los controlaba el rey. El rey hacía las leyes, bueno, no es que lo hacía él directamente, pero lo hacía a su favor, digamos, la gente que trabajaba, sus funcionarios, a su favor. Y el rey decidía si vos eras culpable o inocente por algún delito. O sea que todo lo concentraba el rey. Bueno, la Revolución Francesa fue en contra de ese régimen absolutista, ¿sí? Fue para cambiar eso, para cambiarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque ese régimen dejaba fuera a una clase social que era la que venía en ascenso desde el siglo XI, en la Edad Media, que venía creciendo en mucho poder, que no formaba parte de las familias aristocráticas, que no tenía sangre azul, digamos así, que no formaba parte de la familia real, pero sí tenía mucho poder. ¿Qué clase social era esa? ¿Se acuerdan? Les digo a qué se dedicaban. Se dedicaban a las artesanías, en principio una artesanía bastante rudimentaria o rústica o como quieran llamarla, después a una industria artesanal, ¿sí? Se dedicaban al comercio, ¿sí? Es decir, a llevar y traer mercancías hacia distintas zonas de Europa y Asia también, y también se dedicaban a prestar dinero, ¿sí? O sea, actividades bancarias. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta clase social? Bueno, si no lo adivinaron todavía, lo digo, la clase social que estaba ganando cada vez más poder económico era
la burguesía, ¿sí? La burguesía venía creciendo y ya de algún modo quería frenar este poder absoluto del rey en el cual, por ejemplo, se le cobraban impuestos sin ningún tipo de justificación. Digamos que era todo autoritario lo que se le cobraba a la burguesía. Bien, veamos un poco este cuadro. Me voy a sacar los anteojos porque no veo. Sobre la Revolución Francesa. Lo vamos a ver a nivel general, qué fue la Revolución Francesa, las causas, las fases y las consecuencias, y después nos vamos a meter bien en nivel particular a analizar todo el proceso revolucionario. Así que esta clase va a ser un poquito larga, pero bueno, tenemos tiempo, ¿sí? Tenemos por lo menos hasta el 31 de marzo, tenemos que estar acá, así que vamos a hacer esto. Bien, las causas económicas tenían que ver con que había un déficit estatal, yo diría un déficit fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Es que el Estado, o sea, el Estado absolutista de Luis XVI, necesitaba cobrar más impuestos, ¿sí? Necesitaba cobrar más impuestos porque había quedado medio en bancarrota luego de la Guerra de los 7 años que había llevado a cabo contra Inglaterra, ¿sí? Entonces necesitaban más ingresos. Ahora vamos a ver cómo hicieron para incrementar esos ingresos, ¿sí? O sea que había una crisis económica importante, ¿sí? Causas sociales tiene que ver con que la sociedad, encabezada por la burguesía y las clases populares, quería cambiar este orden social en el cual los reyes, los aristócratas, los señores feudales tenían demasiados privilegios, ¿sí? Querían organizar una sociedad, y ahí vamos a las causas político-ideológicas, querían organizar una sociedad que esté guiada por las ideas ilustradas, ¿sí? Las ideas ilustradas nosotros las vimos el año pasado cuando trabajamos con Locke, Rousseau, Montesquieu y Jay, ¿sí? También vimos a Adam Smith, algo de Descartes, ¿sí? Todas esas ideas ponían al ser humano en el centro de la escena, corriéndose un poco de los mandatos de la religión y planteaban una sociedad más igualitaria, ¿sí? Porque como ustedes ya saben, el absolutismo decía que el rey, el monarca, gobernaba porque era la voluntad de Dios, porque era la voluntad divina, ¿sí? Es lo que llamamos el año pasado una teoría descendiente del poder. El poder desciende de los cielos, ¿sí? Y se aplica en la tierra, desciende hacia el rey y el rey hacia sus súbditos, ¿sí? Bueno, estos filósofos que impulsaron la Revolución Francesa lo que decían era al revés. El poder tiene que ser mediante una teoría ascendente, ¿sí? El poder tiene que venir del pueblo hacia el Estado, ¿sí? Pensando como una idea que nos lleva a la soberanía popular o a la democracia. Bien, esto es un poco, nos vamos a meter ahora en esta clase, las distintas fases de la Revolución Francesa, ¿sí? Así que las voy a explicar con un recurso que por ahí ya están chusmeando acá arriba que dice Assassin's Creed, lo vamos a ver a través de eso, ahora lo voy a explicar. Y las consecuencias es la desaparición del antiguo régimen, ¿sí? Que sería la desaparición del absolutismo, obviamente que fue un proceso gradual que no se dio de un día para el otro, la monarquía constitucional, ¿sí? La monarquía constitucional es que sigue habiendo un rey, pero ese rey tiene control. Es algo parecido a como se daba en Inglaterra, ¿sí? Donde el parlamento le ponía freno a las intenciones del rey, ¿sí? Soberanía nacional significa que el pueblo de un país puede decidir sobre su destino. Constituciones, esto es la esencia de la república, o sea, vamos a guiarnos por la ley y no por la voluntad ni de una persona ni de un grupo social. La burguesía toma el poder político, fundamental, esto que yo les decía, la burguesía que tenía muchísimo poder económico pero le faltaba poder político, bueno, a través de la Revolución Francesa comienza, digamos, a tener cada vez más poder.
La gente grita y los perros ladran, pero seguimos, no pasa nada. Están gritando. La, la burguesía toma el poder político, ¿sí? ¿Qué significa esto? Me estaba tratando de acordar de algo que todavía no mencioné, que es fundamental, chicos. En 1760 comienza en Inglaterra la Revolución Industrial, ¿sí? Deberíamos profundizar un poco sobre eso, lo vamos a hacer más adelante, pero es fundamental para entender la Revolución Francesa. La Revolución Industrial se puede entender como el proceso que lleva a la burguesía a producir más que nunca en toda su historia y a generar cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque comenzaban a entender a través del uso de la razón y a través del desarrollo de la ciencia cómo funcionaba el mundo y cómo poder fabricar nuevos adelantos tecnológicos para producir más y mejor, ¿sí? O sea que ya tenían mucho poder económico, pero les faltaba el poder político. A través de la Revolución Francesa es que lo consiguen. Bueno, las ideas revolucionarias se extienden a Iberoamérica, es decir, se extienden a Latinoamérica, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo impactó las ideas liberales en nuestro país también. Nacionalismo y liberalismo en Europa también lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto sería, digamos, a grandes rasgos, ciertas características de lo que fue la Revolución Francesa, pero vamos a meternos puntualmente en cómo se dio el proceso revolucionario. Bueno, ya dijimos que Francia estaba complicada, que necesitaban cobrar más impuestos, que necesitaban recomponerse su economía por una crisis que tenían, que tenía que ver también, por ejemplo, con la Guerra de los 7 años, ¿sí? Entonces al rey, a Luis XVI, se le ocurrió lo siguiente. Se le ocurrió crear un nuevo impuesto. Y ese nuevo impuesto lo iban a pagar dos sectores que hasta el momento no pagaban impuestos, ¿sí? Esos sectores eran el clero, que sería la gente de la iglesia, y la nobleza, ¿sí? Que serían todos los aristócratas que están cerca del rey o que son nobles, que son condes, duques, que tienen títulos de nobleza, los señores feudales. Bueno, el clero y la nobleza tenían que comenzar a pagar impuestos, algo totalmente inédito, ¿sí? Porque los impuestos solamente recaían sobre el pueblo, los sectores populares y la burguesía. Así que el rey dice que empiecen a pagar impuestos. Es importante que yo les comente lo siguiente. La sociedad francesa estaba dividida en tres estados, ¿sí? El primer estado era el clero, el segundo estado era la nobleza y el tercer estado eran los campesinos y la burguesía, los sectores populares. El rey lo que dice es, vamos a hacer que paguen impuestos, no solamente el tercer estado, sino que también paguen el primero y el segundo estado. Obviamente estos sectores privilegiados no querían pagar esos impuestos, querían seguir viviendo tranquilamente como lo hicieron hasta ahora, entonces se opusieron al rey. Entonces, ¿qué hizo el rey? Llamó a los estados generales. Los estados generales es una reunión en la cual discuten sobre algún tema importante para Francia en este caso, discuten los tres sectores sociales, ¿sí? Para resolver esta cuestión. ¿Qué pasaba? Si el clero y la nobleza no pagaban esos impuestos, la carga impositiva sobre los sectores más populares, sobre el tercer estado, iba a ser mayor. O sea que el tercer estado, en esos estados generales, en esa gran reunión donde se va a discutir todo eso, decían, bueno, sí, ellos también tienen que pagar. Por supuesto, como pagamos todos. Entonces ahí, en los estados generales, se plantea la discusión de cómo se va a votar, ¿sí? O sea, cómo se va a votar la decisión que se tome. ¿Se va a votar por estado? Si se votaba por estado, terminaban siendo favorecidos el clero y la nobleza, porque son dos estados, el primero y el segundo, contra uno, que es el tercero. Entonces, les terminan ganando. Lo que decían el tercer estado es que se vote por diputado, por representante, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Entre
el clero y la nobleza, es decir, entre el primer estado y el segundo estado, tenían 560 diputados que los representaban en esta reunión. Y el tercer estado tenía 578. Es decir, que si se votaba por diputado, salían favorecidos los sectores populares, ¿sí? Este tipo de votación no fue aceptado por el rey, ¿sí? Lo cual llevó a conflicto y a cerrar esos estados generales, ¿sí? Se creó entonces, o sea, dijeron, si el rey y si el clero y la nobleza no nos hacen caso, vamos a crear una asamblea nacional en vez de los estados generales conducidos por el rey. Y no lo vamos a dividir por estados, sino al pueblo de Francia. Lo que decida la asamblea nacional es lo que se va a hacer. Cuando el rey se opone, comienzan los disturbios, comienzan los enfrentamientos. El pueblo, es decir, el tercer estado, necesitaba armas, ¿sí? ¿Y dónde las iba a conseguir? Las iba a conseguir a través de el saqueo de una cárcel en la cual había presos políticos, pero sobre todo había armas, ¿sí? Un grupo entonces de artesanos y trabajadores se movilizó hacia la Bastilla para conseguir esas armas. Vamos a verlo a través de este juego que se llama Assassin's Creed. El juego yo no lo entiendo muy bien, pero lo que me importa a mí es que está ambientado en la época de la Revolución Francesa, ¿sí? Por lo tanto, nos permite viajar un poco a esa época y ver algo de lo que pasaba en ese momento. En esta primera imagen que les voy a compartir se ve la toma de la Bastilla, ¿sí? ¿Lo vemos un poquito? ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Céntrate, mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento, puede que pronto se presente una oportunidad. Ha sido un cañón. A veces las oportunidades suenan como un cañón. ¡Asegurad a los prisioneros! Sígueme, chico.